Bien, buenas tardes a todos. Antes de tomar la asistencia, vamos a los que llegaron atrasados a la clase, vamos a decirles que con el grupo que está presente acá, pues ya hemos dividido dos grupos para el examen de la próxima semana. El primer grupo, desde Génesis Maldonado hasta Jorge Zambrano, están aquí a las 16:30 para empezar el examen, ¿no? Y 16:30. En punto, por favor, estén unos 5 minutos antes. Y el segundo grupo, desde Cristina Bifadel hasta Aurora Malacatos, a 17:15. ¿Sí? A 17:15. Entonces, en dos grupos. ¿Ok? Bien. Eso para el examen. Vamos a continuar entonces. Abifadel, buenas tardes. Cristina. Patricia. Buenas tardes, doctor. Presente. Patricia. ¿Ya estás lista, Patricia? ¿Para qué? Juan Fernando Ortega. Presente. ¿Cómo estás? Ya sabes, Patricia. Roberto Avilés. ¿Cómo estás, Roberto? Sebastián Calderón. Sebastián Carrión. Presente, doctor. ¿Qué pasó, Sebastián? Carlos Díaz. William Espinosa. Juliana González. Juliana González. Carlos Granja. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Daisy Wananga. Fátima. María José Guillín. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, María José. Martina Insua. Martina Insua. Aurora Malacatos. Buenas tardes. Liliana. Sí, está. Wow, ya no la escuché. Génesis. Dagmar. Dagmar Martínez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Dagmar. Isaías Mejía. Buenas tardes, doctor. Presente. Isaías, ¿qué pasó? Katy Monar. Katy. Ivana Naranjo. Buenas tardes. Braulio Orellana. Buenas tardes, Braulio. Melina Plaza. Melina. Doctor, Melina Plaza ya está intentando conectarse. Tiene problemas con Black. Bueno. César. Arturo Cuyaguarí. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Arturo. Pailis Candón. Presente. Buenas tardes, Pailis. Aura Belén Roca. Presente. Capítulo 2. Valeria Suárez. Valeria Suárez. Buenas tardes, doctor. Presente. Ariana Tarco. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Vázquez. Jorge Presente, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Repito, quienes no respondieron. Martina Doctor, Insua. yo estoy presente, Martina Insua. Buenas tardes, Martina. Melina Plaza. No está Melina. Nadie más. Ok, entonces estamos claros con los grupos para el examen, ¿verdad? Bien, continuamos entonces con el grupo que estaba en la exposición. ¿Qué cosa al final, Patricia? Bueno, ¿qué cosas son necesarias para el examen? Solamente estudiar, Patricia, nada más. Las cosas son sencillas. Todos. ¿Tienes miedo, Patricia? Tranquila. Melina, buenas tardes. ¿Qué pasó, Melina? Buenas tardes, doctor. Disculpe el atraso. Disculpada, pero tienes atraso. Ya te pongo la. Tenía fácil, ya te pongo la. Listo, Melina. Dagmar, estabas en uso de la palabra, ya te subí como presentadora, por favor, adelante. Puedes subir las diapositivas. ¿Continúas donde está o hago Un una momentito, que me- recomendación? un momentito, Dagmar, ya te doy la palabra. Doctor, es que ahorita estaba viendo rapidito el libro de psicología de Díaz Méndez. Ajá. Usted dice los ciclos vitales, y aquí la parte 2 dice procesos psicológicos básicos, o sea, serían 4 capítulos, porque eso nosotros creemos que serían fundamentos de neurociencia cognitiva, funciones Ya, ejecutivas. vayan a donde está la etapa de infancia, desarrollo, de las etapas del desarrollo. Infancia principalmente. El desarrollo humano, infancia, Exactamente. adolescencia, Ajá. está bien. Principalmente la etapa de la infancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunos trastornos, ¿verdad? En la etapa de la que, como les decía, tenemos que irlos comparando, ¿verdad? El desarrollo normal con lo que se produce de pronto como ya retraso o trastorno. A ver, Dagmar, por favor, desde la diapositiva 10, tenga la. Estábamos hablando, ya listo, estábamos hablando justo de los trastornos del niño y del adolescente. Retoma, por favor. Inicio, ¿verdad? Ya en relación al manejo, estaba explicando de que hay una serie de protocolos que nos van a permitir poder ayudar tanto a los cuidadores a que tengan un mejor conocimiento sobre estos. Incluso pueden ser muy fundamentales para que sus hijos tengan una vida plena, incluso pueden ser reintegrados a la sociedad. Hablaba un poquito de lo que es el bienestar, incluso proporcionar psicoeducación, que lo voy a referir más adelante. Incluso también poder evaluar y reducir estos factores estresantes que pueden ser a nivel escolar, incluso a nivel familiar. Contactar tanto a profesores o personal escolar es porque al no conocer la causa o el tipo de trastornos se pueden implementar ciertas medidas. En algunos casos también refería de que es recomendable siempre tener un seguimiento al trastorno. ¿Por qué? Porque podemos ayudar a orientar a los padres o a la familia más que todo de cómo implementar una comunicación positiva, incluso ciertos factores que deberían dejar de hacer y otros factores que son recomendables que ellos practiquen junto con sus niños.
Ya. En la relación de las intervenciones psicosociales es lo mismo, ¿no? Poderles dar a conocer cómo es este tipo de trastornos, asimismo poderlos guiar y orientar tanto a sus padres o cuidadores. Más que todo porque va a ayudar al individuo a conocer y aceptar y a normalizar su trastorno, junto con su familia, incluso los educadores. Hablaba un poquito de intervenciones sociales que son tanto para su orientación, para promover lo que es el bienestar y su funcionamiento, es decir, poder alientar al cuidador para que sea parte fundamental en cada actividad o aprendizaje del niño o adolescente, más que todo como es la comunicación, incluso protección y apoyo. Protección, ¿por qué? Porque podemos determinar o identificar ciertos factores que pueden, digamos en la escuela, puede haber un maltrato, incluso intimidación, o como me refería, en el hogar puede haber ciertos acosos. También alentar y ayudar al niño o adolescente a que tenga sus horas normales de sueño, asimismo que tenga una alimentación saludable, sus 3 comidas diarias, y asimismo poder implementar una actividad física preferente que se aplique un deporte de su mayor preferencia, y en especial que estas rutinas sean un mínimo de 60 minutos o más. Una psicoeducación tanto para las personas y los cuidadores, y tanto su formación sobre la crianza, más que todo esto, como ya explicaba, ¿no? Poderles explicar la causa del trastorno, asimismo elogiar al cuidador y al niño. ¿Por qué? Porque a veces esto puede llegar a ser muy desafiante, ¿no? De cómo sobrellevar un trastorno emocional o conductual, asimismo un retraso del desarrollo. Pero a la vez, al conocer estos factores y cómo lo pueden sobrellevar, puede ser muy gratificante a su vez. Asimismo, promover y proteger sus derechos humanos, porque ellos tienen tanto el derecho a tener una educación, asimismo recibir una atención de salud. Y indicar expectativas realistas, es decir, que no solo ellos padecen un trastorno, sino que más personas hay quienes pueden padecer el mismo trastorno por diferentes causas. Y que puedan contactar a otros cuidadores, porque a través de las experiencias de otros ellos también pueden guiarse de una mejor forma. Posteriormente, lo que es una orientación para mejorar su comportamiento. Como sabemos, muchos de estos niños se mueven excesivamente, incluso pues, están correteando todo el tiempo y tienen una extrema dificultad para permanecer sentados. Asimismo, no finalizan sus tareas a tiempo, o sea, las dejan inconclusas. Puede haber una desobediencia grave, incluso una desatención excesiva. Es por eso que debemos alentar al cuidador a que siempre haya una comunicación, una atención afectuosa, incluso respeto. Incluso en el momento de realizar las tareas, se recomienda que tanto el niño o adolescente estas tareas sean de instrucciones claras, incluso sencillas y breves. Siempre elogiar, y más que todo cuando está haciendo algo bien. Y ante un buen comportamiento, como decía, siempre se elogia o se premia al niño o adolescente. Evitar también escenarios como de violencia, incluso situaciones difíciles. Y lo más importante es no usar amenazas. Y en caso de que haya alguna molestia por algo que tal vez hizo el niño, como que evitar estos tiempos en que nosotros vamos a discutir con él, porque podemos terminar diciendo cosas que no queremos o teniendo reacciones que no deberían ser adecuadas para poder tratar este tipo de comportamientos. En el caso de una psicoeducación para retraso o trastorno del desarrollo, en muchos casos se puede presentar en lactantes y niños pequeños, tanto menores de 5 años, incluso en en todas las edades también pueden estar presentes. Y esto se da porque es cuando una de sus funciones se desarrollan más lenta o están un poco atrasadas, por decirlo. Es decir, que muchos de ellos pueden presentar retrasos en el momento de aprender a leer, incluso escribir, y pueden tener dificultades para llevar a cabo ciertas actividades que son de rutina diaria.
Es por eso que debemos alentar al cuidador a que se puedan identificar sus puntos fuertes y los puntos más débiles que son del niño, para que él pueda aprender de una mejor forma y también disminuir siempre estos factores estresantes. En caso de algún comportamiento problemático, siempre evitar estas discusiones y, como lo mencionaba también, el comportamiento, es decir, mantener la calma, y es preferible aplazar estas discusiones. Es importante asimismo poder establecer unas rutinas, unos horarios de juegos, incluso también de descansos, siempre de que sean de cierta preferencia del niño, o esto se los van a indicar los cuidadores para que ellos puedan establecer una mejor comunicación con ellos. También no es recomendable que se generen amenazas ni castigos, y siempre promover, más que todo, siempre proteger sus derechos. En el caso de una psicoeducación para problemas de trastornos emocionales que influyen en la depresión, en estos casos es importante abordar cualquier situación estresante que esté en el entorno familiar, es decir, si hay alguna discordia entre los padres. Es recomendable poderlos identificar, y asimismo si hay problemas a nivel del entorno escolar. Siempre fomentar sus horas, fomentar el deporte, y más que todo se recomienda que estas horas de deporte se aplacen estas sesiones. También se recomiendan lo que son las prácticas de ejercicios, tanto respiratorios y relajación muscular, tanto para sus criadores, o sea, es decir, entre su familia y el niño o adolescente. Explicar también lo que son las causas de estos trastornos y poderles comunicar, y siempre que estén, que no duden en contactarse con ellos cuando tengan alguna duda o algo acerca de cómo sobrellevar esto. Incluso en caso de que se lleguen a presentar ideas como suicidas o de autorización, es recomendable que se lo pueda comunicar a un familiar de confianza, y asimismo asistir y acercarse al consultorio. Cámara, un momentito, déjame diapositiva. Gracias. Mira, aquí en esta última parte de la psicoeducación para los trastornos emocionales, bueno, es posible que tengamos algunas dificultades para poder notar un trastorno emocional, ¿no? Generalmente hay mucha confusión en eso, pero es importantísimo ir examinando los entornos, ¿no? Entorno familiar, entorno escolar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Dagmar nos habla mucho de, frente a estas situaciones, amenazas o castigos. Esto es bastante frecuente, ¿no? Es bastante frecuente. Y es verdad, como que debemos entrar allí en las recomendaciones para los cuidadores. Evitar los castigos, ¿no? ¿Sí recuerdan ustedes cómo se formaba el condicionamiento operante? El condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. Sí, ¿verdad? Entonces, estímulo, respuesta. ¿De acuerdo? Estímulo, organismo, respuesta. Entonces, ¿qué produce el castigo? Exactamente la consecuencia. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Será que un niño se disciplina? ¿Será que la persona deja de tener miedo? ¿Qué pasa con el castigo? ¿A qué lo condiciona? Ese es el castigo. El castigo es el contenido. ¿Cuál es el resultado? Más comportamiento. Más indisciplina, miedo, de pronto, miedo, más miedo. ¿Okay? Entonces, un poco eso. El castigo tiene ese efecto, ¿no? De producir más miedo. Pero en algún momento, recuerden que se produce la tolerancia. El paciente empieza a tolerar el castigo. Ayer veía a una paciente de 23 años de edad
que fue castigada por su madre toda su vida, ¿no? Medio protestaba y ya le iba dando la cachetada para que se calle, ¿no? Hasta ahora, a los 23 años, hoy me escribía que quería salir con un chico y bueno, pues tenía miedo de decirle a la mamá que iba a salir con un amigo. O sea, miedo, terror, no sabía. La última nota que me escribió dice que tengo el corazón en las manos porque no sé cómo. Hey. Imagínense, desde pequeña hasta los, que pues la cacheteó hasta hace un año, a los 22 años. ¿No? Todavía tiene miedo ella. Pero bueno, aparte de los otros. Quería referirles esto, el condicionamiento que se produce con el castigo es el miedo. Pero, ojo, que cuando ya se pierde el miedo, se lo tolera, se tolera el castigo y después como que ya no importa. En algún momento el paciente se da cuenta que de allí no pasó más y su conducta más bien puede aumentar, ¿no? Su conducta puede aumentar en cuanto a la patología. Por eso no se recomienda esto. No que pues lo castigo quitándole el juguete que más le gusta. Igual sigue siendo castigo. ¿De acuerdo? Igual sigue siendo prohibición, igual sigue siendo castigo. ¿Qué hacemos entonces? A partir de ese orientar para que no use amenazas o castigo. ¿Qué usa entonces? ¿Qué le decimos a la persona? ¿Cuál es la alternativa allí? ¿Qué dices, Daphne? ¿En qué consistiría esa situación? Ya le decimos, ya, señor, señora, ya no lo castigue, no lo amenace, pero ¿qué alternativa damos? La alternativa sería como que poderles enseñar de otra forma distinta, no sé, no aplicar castigos como tal, porque creo que a nadie le gusta que lo castiguen, entonces esto genera como que una conducta diferente, incluso la comunicación se puede llegar a perder. Perfecto, muy bien, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Ya, ¿cómo? A ver, Arturo. Doctor, creo que una buena alternativa también podría ser premiando el buen comportamiento. O sea, solo en las ocasiones que exista una buena conducta premiar. Y cuando haya, digamos, algún comportamiento negativo, simplemente tratar de ignorar pero por el momento, o sea, por un determinado tiempo para que el paciente pueda entender que está haciendo mal. Ya. Ok, Arturo. Miren, otra forma de condicionamiento, ¿de acuerdo? O sea, va a ser otro condicionamiento, o sea, premio el buen comportamiento. Perfecto, lo condiciono, ¿no? Obvio, eso es más sano. Es más sano. Sí, Patricia, cuéntame. Otra de las maneras que me imagino que uno puede hacer es con una comunicación correcta, no utilizando palabras hirientes que lo vayan a marcar igual, porque, o sea, aparte de qué sirve hablar si igual es como que por un castigo en las palabras. Y creo que sería una manera correcta, o sea, la comunicación siempre. Muy bien, Patricia, se llama comunicación asertiva. ¿Listo? Gracias, Patricia. Isaías, cuéntame. Lo mío es más una pregunta sobre cuando se da premios, pero el hecho de dar premios no acostumbrará al niño de que para tener tal comportamiento, o sea, él sabe que va a recibir un premio si se comporta bien, pero puede que a futuro, si no le dan un premio, él no vaya a tener ese comportamiento y se vaya a comportar de otra manera, rebelde o algo así. O sea, como que lo van a acostumbrar a que para comportarse bien le tienen que dar un premio y eso lo puede afectar en el futuro. Muy bien, Isaías, qué interesante. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Verdad? ¿Verdad? Se acostumbran. Ajá. Lo que nos lleva a decir qué cosa, a pensar qué. Porque está bien lo del premio, ¿verdad?
Pero no se olviden que en el condicionamiento también hay lo que se llama la extinción de la respuesta condicional. ¿Ok? Entonces, Isaías, en ese aspecto, para evitar que llegue a a lo que tú llamas, que luego ya se acostumbraría y quiera que todo el tiempo le estén dando, ahí viene la parte de los límites, del reconocimiento de los límites. ¿Ok? Ponemos límites, Arturo. Y no solamente, ojo, que el premio no solamente es algo material. ¿Ok? ¿Sí? El premio no solamente es algo material. Ojo con eso. Pero quería referirme a lo que dijo Arturo. ¿Verdad? Arturo decía que premiamos, pero aparte de eso, ¿qué más dijiste, Arturo? Ignoramos el Hola, mal doctor. comportamiento. Ajá, que de pronto premiamos el buen comportamiento y si se porta mal el niño decimos, ignoramos ese mal comportamiento. Ajá. ¿Cuál es la consecuencia de ignorar aquello? El niño va a poder seguir haciendo, bueno, portándose mal y no va a recibir ningún... ¿Ya? O sea, él no se va a dar cuenta que va a hacer ¿Ya? mal. Ajá, y va a creer que es un comportamiento normal, ¿no? ¿Qué haríamos entonces allí? En esos casos, solo en las situaciones en las cuales se ha comportado que algo grave sería un castigo leve, no necesariamente todo a golpe o griterío, sino que digamos, si está acostumbrado a que le den una galleta, ya no le das esa galleta, o sea, la privación. Una privación, pero leve, no necesariamente que se dé cuenta. Ya no es el programa que querías ver, cosas como es. Claro, pero no necesariamente que se dé cuenta que esto trae consecuencias cuando te portas mal. ¿Listo? ¿Gaby? Sí, yo pienso que también se le puede hablar a los niños y decir como que eso está mal. Ya. ¿Y por qué está mal? Y no necesariamente castigarlos. Hay acciones que no se deben hacer y otras que sí se deben hacer. Muy bien, Gaby. Vale la comunicación. Por supuesto que de acuerdo a la edad será lo que nosotros queramos. Efectivamente, Gaby. ¿Verdad? No podemos dejar pasar por alto un comportamiento que puede ser de pronto un comportamiento destructivo. No podemos dejar pasar por alto. Entonces, hablamos con el niño sobre ese comportamiento. Ojo, hablábamos y decíamos de la comunicación asertiva. ¿Qué es eso? Googleen, por favor, comunicación asertiva. Con ese asertivo. ¿Ya? ¿Tienes? ¿Quién lo tiene? Dice comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una habilidad fundamental para construir. ¿Ya? ¿Qué más dice? Sí. Es un estilo de comunicación en el que expresas tus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta. Muy Al mismo bien. tiempo que eres empático y respetuoso con los demás. Perfecto. Sin juicios. ¿Ok? En la comunicación asertiva no juzgamos a la persona, juzgamos la conducta. ¿Ok? Juzgar a la persona quiere decir, hiciste esto de aquí, eres malcriado. ¿No? Eres malcriado. Ese es el juicio de valor. ¿Cómo juzgaríamos? ¿Cómo juzgaríamos? Por ejemplo, el niño se exaltó y gritó a la mamá, papá. Se hacen entender que lo que hizo está mal. ¿Ah? Que no es... ¿Cómo le diríamos, en lugar de decirle, eres malcriado porque gritaste? Realmente los niños creo que aprenden bastante por las emociones. Entonces, cuando ven
de ahí. Cambiar, por ejemplo, su estado de ánimo, está triste, ellos entienden que algo. En cambio, cuando les gritan, es como que no entienden eso. De pronto podemos decirle, cuando gritas, no se te ve bien. Cuando gritas, no puedo escuchar, no puedo hablar contigo. ¿Qué me quieres decir? En voz baja, por favor. Comunicación asertiva. ¿Ok? Entonces, no juzgamos a la persona. Eso sucede con los adultos. Los adultos se dicen de la A a la Z muchas veces. ¿De acuerdo? Se califican como personas, como sujetos, ¿no? Lo que usualmente se escucha ahora. Eres una grilla, eres un grillo. Bueno. O sea, ¿cómo juzgamos la conducta promiscua, por ejemplo? ¿Cómo le hacemos notar a una persona eso? Diciéndole como las consecuencias. Ya. Para que tome acta de conciencia de qué pasaría si continuó con eso. Sin el juicio, ¿hablamos? ¿Sí? Me siento mal cuando actúas sin respeto. Bueno, siento mal. Hablo desde lo que siento con relación a la conducta. ¿Okay? Siento muy mal cuando actúas de esa manera. Miren, esto de la comunicación asertiva es fundamental precisamente para esto, porque si castigamos con palabras o castigamos físicamente, tenemos que buscar alternativas. ¿Okay? Decirle al cuidador, hey señor, no lo castigue, entonces ¿qué hago? Háblele bien bonito, ¿cómo? Bueno. Comunicación asertiva. Es verdad, tenemos que promover aquello. Si supieran ustedes en las terapias de pareja, pues, ¿cómo enseñar eso, la comunicación asertiva? Pero a través de una consulta. Claro, Pati, fue una agresión verbal tan grande de ella hacia él, que le dijo, eres un... Bueno, el señor eres un negro miserable, no sé qué pasa más. Bueno, entonces miren, esas cosas, cuando la gente se agrede, se califica, se juzga a la persona, entonces tiende a ser más compleja la relación. Pero si la señora le hubiera dicho, cuando niegas las cosas para la casa, no sé, todos nos sentimos mal, ¿verdad? Entonces él de pronto va a decir, bueno, o sea, no tengo que negar las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo más fácil es juzgar al otro, calificar al otro, eso es lo más fácil y lo más usual que se hace. Y entonces ahí viene el conflicto. Y te desde la infancia, ibas a preguntar algo. Sí, y en caso de que se vuelva muy reiterativo el comportamiento del niño, o sea, sé que se tiene que decir una comunicación asertiva, pero si es muy reiterativo en muchas ocasiones diferentes, ¿cómo se puede hacer? Muy bien. Bueno, al otro curso les acabo de decir que generalmente el niño es el denunciante del problema del entorno familiar, ¿verdad? Porque si yo pretendo enseñar y comunicarme asertivamente con el niño, pero no lo hago con el resto de los miembros de la familia, entonces, ¿qué estoy haciendo en ese momento? ¿Qué le estoy enseñando al niño
con su mal comportamiento, permítame utilizar el término mal. Bueno, entonces, es en todo el entorno, ¿ok? Cuando el comportamiento es reiterativo, es porque también es reiterativo el problema en el entorno familiar. No nos olvidemos eso. El niño generalmente es el denunciante de lo que pasa al interior de un hogar. ¿Sí? Mejor dicho, la conducta del niño. Que no es que el niño va a decir, ¿sabe qué esto pasa? Pues no, es la conducta. ¿Sí? Listo, sigamos, por favor, Dagmar. Bueno, para no darle el cuento, la señora terminó disculpándose con el esposo. ¿Verdad? Jamás le había pedido disculpas, jamás. Jamás, pero terminó aprendiendo a disculpar. Ahí me pueden escuchar. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Sí. adelante. Ya. Continuando, también es fundamental poderle dar apoyo a los cuidadores, es decir, poder cubrir sus necesidades, tanto personales, sociales, incluso en su salud mental. Y para que ellos puedan manejar, incluso resolver ciertos problemas sociales, incluso a nivel familiar. También ponernos en contacto con los profesores y otro personal escolar, es decir, después de obtener el consentimiento tanto por el niño, adolescente, incluso de su familiar, comunicarnos con los profesores es muy importante porque podemos asesorarlos en cómo ellos pueden contribuir tanto en su aprendizaje, incluso en la participación, ya sea en las actividades escolares, incluso poder buscar estrategias que puedan facilitar su educación, incluso inclusión. Poderles explicar a ellos tanto cómo estos trastornos pueden afectar a ciertos funcionamientos, tanto en su aprendizaje, incluso conducta y relaciones sociales. Es importante que en el caso del profesor o educador pueda ofrecer elogios tanto por el esfuerzo y recompensas por los logros hechos por el niño o adolescente. E incluso se pide también que el estudiante pueda estar cerca de donde está el profesor, es decir, siempre es recomendable que estos se sienten enfrente de la clase, o sea, en los primeros puestos, para así poder orientarlos y ver si tienen, poderles indicar ciertas instrucciones que se estén llevando en la clase. Generar siempre oportunidades para que ellos puedan potenciar sus habilidades e incluso sus fortalezas. Y asimismo darles a ellos tiempo para poder comprender ciertas asignaciones y si en el caso de algunas tareas extensas, también poderlas asignar en pequeñas partes y que sean por pasos de manera instructiva. En este caso también no usar amenazas ni castigos, e incluso evitar críticas excesivas. También es importante generar apoyos voluntarios, es decir, por parte de otro compañero de clase, porque al estar cerca de él puede orientarlo, en caso de alguna anotación, poderlos guiar, incluso explicar. Finalmente tenemos los tratamientos psicológicos breves, en este caso se pueden realizar intervenciones tanto psicológicas, asimismo la formación en las habilidades para padres, terapia interpersonal y se hablaba por último de una terapia conductual. Bueno, yo voy a hablar sobre el seguimiento de estos trastornos. Lo primero que hay que hacer... Ay, ¿qué pasó? No son nada, sigue. Ok, dije Juliana, adelante. ¿Ah, sí me escucha? Sí, claro. Lo primero que hay que hacer es evaluar para determinar si es que hay una mejoría o no. Lo que me tengo que preguntar es que si está mejorando la persona, hay que reevaluar y monitorear los síntomas, el comportamiento y el funcionamiento del niño o el adolescente, en este caso, en cada visita. Bueno, hay que
hay que dividir esto entre si sí mejora y si no mejora. Si sí mejora, hay que continuar con el plan de manejo, de seguimiento, hasta que los síntomas ya cesen o remitan. También se sigue teniendo que dar o proporcionar psicoeducación y asesoramiento adicional sobre la crianza del individuo. Y si es que recibe medicación, hay que considerar ir reduciendo gradualmente la dosis de la medicación en cada consulta que vaya el paciente. Pero si no recibe medicación, hay que disminuir la frecuencia de las sesiones para que cuando ya haya cesado un síntoma, el niño o adolescente pueda funcionar satisfactoriamente en su vida cotidiana. En cambio, si no mejora el niño, hay que proporcionar también psicoeducación y formaciones adicionales sobre la crianza según sea su crianza. Hay que analizar las intervenciones psicosociales y revisar mucho el plan de manejo según sea necesario. Hay que incluir al niño o adolescente y a los que lo cuidan en la toma de decisiones según corresponda, y hay que obviamente tener un seguimiento periódico. Ahí es que pasa, si es que en 6 meses el paciente no mejora, hay que realizar intervenciones adicionales si es que las hay que aumentar la frecuencia de las consultas del seguimiento según sea necesario, y hay que posiblemente se derive a un especialista, si es factible, para una nueva evaluación y un nuevo manejo del paciente. En cuanto... Se observa que todo demanda tiempo, ¿no? Sí, Juliana, sí, que todo esto demanda tiempo. Por eso les decía, trabajar en salud mental es diferente a trabajar con enfermedades orgánicas, infecciosas, parasitarias. Acá necesitamos más tiempo, ¿no? Y a esas otras intervenciones, ¿a qué te referías, Juliana? ¿Cuáles otras intervenciones en caso de ser necesario? Intervenciones en caso de ser necesario. ¿En qué parte? Espere. Aquí. Sí, así. Empiezas en 6 meses. Sus intervenciones psicosociales. Ajá. ¿Cuáles serían esas intervenciones adicionales? Por ejemplo, las intervenciones que son con los papás, con su entorno de días. Muy bien, muy bien, muy bien. De Entonces, como escuela. decíamos, perfecto. O sea, tiene que, si es que un niño viene con problemas, trastornos de conducta, trastornos emocionales, tiene un entorno pronto violento, pues ganamos muy poco solamente trabajando con el niño. ¿Sí? Hay que trabajar, eso, la intervención adicional, trabajar con la familia, trabajar con los hermanos, trabajar con los referentes familiares que puedan ayudar a modificar el entorno estresante para el... ¿Ok, Juliana? Sí, a ver, hay algo que no mencioné. Es que si en esta evaluación yo como el tratante identifico la exposición a uno o más tipos de maltrato, tengo que evaluar la exposición actual y los riesgos para el niño o el adolescente. Exactamente. Así es, Juliana. Bueno, continúo con el paso 2. En el paso 2 tengo que realizar evaluaciones de rutina con el paciente. Cuando los niños son menores de 5 años, hay que monitorear periódicamente el desarrollo del niño. Hay que investigar para detectar la presencia de cualquier problema o otro síntoma nuevo relacionado con el estado de ánimo, el comportamiento o el desarrollo y el aprendizaje del paciente. En los adolescentes hay que investigar si es que empeora el estado de ánimo, si es que el paciente está irritable, se enoja fácilmente, si se frustra, está deprimido o está triste. Hay que explorar y abordar los factores psicosociales estresantes en el hogar, en la escuela, entorno de trabajo, por así decirlo, donde se desarrolla el niño, incluida la exposición a violencia o a otras formas de maltrato.
Hay que evaluar las oportunidades para el niño o el adolescente de participar en la vida familiar y social. También hay que evaluar la necesidad de los cuidadores o de los padres y el apoyo que disponen de la familia. Hay que vigilar mucho la asistencia a la escuela y también, si es que el paciente recibe medicación, hay que examinar los efectos secundarios y la dosificación del fármaco, obviamente. Con relación a lo que dijiste al principio, cuando son niños menores de desarrollo del niño, pues por eso les decía, revisen esa parte del texto de Díaz Media, ¿no? Revisen eso, revisen cómo es el desarrollo normal de un niño. ¿Cómo se llama el libro? La ciencia de psicología médica. Psicología médica de Díaz Méndez. Revisen eso. Y ahí vamos a ir conectando, ¿verdad? Vamos observando el desarrollo normal y qué es lo que sucede. Retención. Aquí no habla de comportamientos regresivos, por ejemplo. También hay comportamientos regresivos en los niños. ¿Ok? Por ejemplo, pues un niño de 6 años de edad que ya pasó la primera infancia, ya está en la escuela y de pronto empieza nuevamente a querer biberón, nuevamente a que lo tengan en los brazos, etcétera, etcétera, ¿verdad? No hay comportamiento regresivo, que se da generalmente cuando hay el advenimiento de un niño más pequeño. Entonces también eso tenemos que ir evaluando. No solamente hay retraso en el desarrollo, también hay comportamientos regresivos que se llaman. ¿Sí? También es importante que vayamos observando. Por eso observamos el comportamiento, el desarrollo normal por edades, de acuerdo a las edades. ¿Sí? Listo, sigamos, Julia. Bueno, en cuanto al paso 3, vamos a hablar de monitorear la medicación, si es que el paciente recibe medicación, obviamente. El primer fármaco se llama la fluoxetina, que es Prozac. Esta se usa para tratar depresión, trastorno de OCD o trastorno obsesivo compulsivo y la necesidad de realizar algunos trastornos alimenticios, ataques de pánico y preocupaciones extremas. Bueno, si el paciente está recibiendo este fármaco, el seguimiento al adolescente sería que hay que tomar nota de los detalles de prescripción y cómo se administra. Semanalmente se va a ver al paciente por el primer mes y luego se va a hacer mensualmente. Hay que vigilar si es que hay efectos secundarios o cambios de ánimo o cualquier otro síntoma. Podríamos consultar a algún especialista si detectamos graves efectos secundarios de la medicación o sucesos adversos que pueden ser pensamientos suicidas o más graves, comportamiento suicida de autolesión, agitación, irritabilidad, ansiedad o insomnio. Se recomienda al adolescente que continúe con la medicación aunque se sienta mejor. Y la medicación se debe continuar durante 9 a 12 meses después de que hayan remitido los síntomas para reducir un riesgo de padecer una recaída. Se advierte que no se debe suspender repentinamente la medicación y si es que los síntomas han remitido durante 9 a 12 meses, hay que analizar con el adolescente y los cuidadores los riesgos y los beneficios de disminuir su medicación. Hay que reducir el tratamiento gradualmente en un lapso mínimo de 4 semanas para detectar cualquier recurrencia de síntomas. En cuanto al otro fármaco que se llama metilfenidato, este es un medicamento psicoestimulante que es para el tratamiento de un trastorno de déficit de atención por hiperactividad o síndrome de taquicardia ortostática y narcolepsia, pero también puede ser prescrito fuera en casos de fatiga y depresión resistente a tratamientos. En cuanto a este fármaco, hay que vigilar la posibilidad de su uso indebido y que se derive a otro medicamento, a otro uso. Hay que, ¿cómo se dice?, monitorearlo cada 3 meses y registrar talla, peso, presión arterial, efectos secundarios y cambios en el comportamiento. Podemos consultar a un especialista si es que hay efectos secundarios
de la medicación, y estos pueden ser tener aumentos inesperados de peso o de talla, o presión arterial más alta, agitación, ansiedad y también insomnio. Y después de un año del tratamiento hay que también consultar con un especialista con respecto a que si se continúa dando esta medicación o no. Y seguirían con demencia. Buenas tardes. La demencia es un síndrome. Doctor, se escucha, ¿verdad? Sí, adelante, Melina. Sino que cambiamos el tema bruscamente, ¿verdad? Cambiamos bruscamente. Listo. Bueno, el tema de demencias también, pues es un tema dentro de los MNS, ¿qué será? ¿Un trastorno M, trastorno N o trastorno S? ¿Qué quiere decir MNS? Le pregunto de examen. Trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias. Esos son de pronto trastornos neurológicos, ¿no? Sin embargo, el impacto que producen en la esfera emocional puede ser muy intenso, muy grave incluso, ¿no? De manera que por eso vamos a darle un apartado también a esto de acuerdo a la recomendación de la OMS. ¿Bien? Adelante, Marita. Ok. La demencia es un síndrome que generalmente es de naturaleza crónica progresiva. Esta va a estar caracterizada por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento, más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia va a afectar principalmente a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje e inclusive el juicio. La conciencia no se ve afectada. El deterioro de esta función cognitiva suele ir acompañado y en ocasiones precedido por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la motivación. Aún en la actualidad, muchas personas van a confundir el envejecer con la causa de la demencia, cuando en realidad esta se puede presentar en distintas etapas de la vida. Como ya sabemos, el cerebro está formado por células nerviosas, llamadas neuronas, que se van a comunicar entre sí mediante el envío de mensajes. La demencia daña estas células nerviosas del cerebro, por lo que los mensajes no pueden enviarse desde y hacia el cerebro de manera efectiva, lo que va a impedir que el cuerpo funcione normalmente. Independientemente del tipo de demencia que se diagnostique a la persona y la parte del cerebro afectada, es importante saber que cada persona experimentará la demencia de una manera única. Ok, doctor. Bueno, continuamos. Lo que tendríamos que tener en cuenta... Dígame. No, sigue nomás, sigue nomás. Ok. Bueno, con respecto a la evaluación de la demencia, lo primero que tendríamos que tener en cuenta serían las manifestaciones más comunes que van de la mano con la demencia. Es decir, la disminución o problemas en la memoria, problemas conductuales, la pérdida del control emocional, dificultades para llevar a cabo actividades. ¿A qué nos referimos con cada una? Pues aquí voy. Primero, con la disminución o problemas en la memoria serían los olvidos súper graves. Esto aquí va de la mano con la orientación, es decir, la pérdida de la persona. La persona está perdida en tiempo y espacio. La persona no sabe qué día es, no sabe ni qué semana es, ni el año. O sea, muchos ejemplos le puedo decir, pero dígame. En casos muy graves, la persona no tiene ni siquiera conocimiento de quién es. O sea, tú le preguntas a la persona y realmente no te responde. O sea, es como que yo me llamo... Y si es que sí le responde, porque realmente hay casos tan graves que ya la persona ya no puede ni contestar, ya simplemente te hace de ruido. O sea, es como que... de molestia. Esto caería con el segundo punto, que serían los problemas conductuales o del estado de ánimo. ¿Qué va de la mano con la evaluación de la demencia? Es que una persona con demencia tiende a ser una persona apática. ¿Y qué es apático? Bueno, pues que es una persona que no le interesa absolutamente nada. Es una persona bastante irritable y, no sé, apática. Ok, otra cosa que podríamos decir sería la pérdida del control emocional. Esto acá sería que la persona se molesta fácilmente,
está irritable o llorosa. Esto se nota en el paciente. Esto es de las primeras interacciones que tú vas a tener con el paciente, y el paciente al momento de hacerle las preguntas de rutina no te va a contestar y lo va a tomar a mal. O sea, realmente su trato no va a ser el mejor trato del mundo, simplemente va a estar apática. Dígame. Jorge. ¿Me escuchas? No corras mucho. Sí te escuchamos, pero estás corriendo. Trata de pausar más el lenguaje, ¿sí? La vocalización. Lo siento. Ok. Yo sé que te emocionaste mucho, pero tranquilo. Lo siento. Bueno, las dificultades para llevar a cabo actividades usualmente serían las actividades de trabajo, las actividades domésticas o las actividades sociales, las actividades cotidianas de la persona. Esta persona no podría ni siquiera implementar algo tan sencillo como, no sé, si es una persona doméstica, no me refiero ni hombre ni mujer, una persona doméstica que tiende a cocinar o lo que sea, no lo puede hacer. Es algo tan sencillo que está tan acostumbrado y no lo puede hacer. Es algo que se va a notar, que se va a notar con el tiempo en un transcurso de 1 mes a 6 meses. Un consejo clínico que se mencionaba, y también, bueno, es algo bastante lógico, la verdad. Al momento de que nosotros recibimos un paciente de estos, todo esto creo que nosotros lo vimos cuando tuvimos semio. Cuando tuvimos semiología. Al momento de recibir un paciente, lo que nosotros teníamos que hacer era un mini mental test. Y si nosotros no estamos de acuerdo o sea, no tenemos las preguntas de rutina de un mental test, que son súper sencillas, como preguntar su nombre o no sé qué día es hoy, cómo llegó al hospital, etcétera. Más que eso deberíamos indagar más, porque realmente como experiencia personal yo puedo afirmar de que el hecho de que tú hagas un mini mental test no te asegura en totalidad de que el paciente no tenga demencia. Tuve la oportunidad de hacer una guardia con una compañera y nuestra residente nos hizo hacer un mini mental test a un paciente con demencia. Y wow, fue sorpresivo, el paciente estaba intacto. Usted le preguntaba cualquier cosa al paciente, el paciente le decía, no sé, me llamo Jorge y tengo 20 años y vivo en Guayaquil y estoy en tal parte y me trajo esto. Y nosotros dijimos, está bien, está perfecto. Indagó más, empezó a hacerle preguntas más de rutina. ¿Quién es su hija? ¿Tiene hijos? ¿Sigue trabajando? A lo que el paciente sigue respondiendo, ¿cuánto tiempo lleva acá? Y nos dimos cuenta que realmente tenemos que esforzarnos más en las preguntas para llegar a su resultado, a llegar a su diagnóstico correcto. Y bueno, para no seguir con lo mismo, pues procederíamos al punto 1 de la evaluación hacia un paciente con demencia. Solamente para un poco retomando lo que dijiste de las preguntas que hay que hacerle al paciente, ¿verdad? En el momento que estamos con sospecha de que tiene algún problema de demencia. Porque hay pruebas para eso, pruebas neuropsicológicas. Hay pruebas neuropsicológicas. Por ejemplo, hay una prueba estandarizada que se utiliza mundialmente. Es el test de Barcelona, test neuropsicológico de Barcelona. ¿Sí? Es un test completo. Hay otro que es el Neuropsy. Neuropsy también es una prueba estandarizada. Son un poco extensas, ¿no? Pero si queremos rapidez en la observación clínica, si queremos actuar rápido, hay una prueba que se lo maneja con mucha frecuencia, particularmente lo manejábamos bastante, y es el test Mini-Mental, que se llama. Test Mini-Mental. ¿Sí? Creo que son 11 o 12 preguntas. Pueden googlearlo, ¿sí? Test Mini-Mental. Sí, Mini-Mental. ¿No? Pueden googlearlo. Entonces, nos permite pues, identificar o evaluar la orientación, nos permite evaluar la memoria reciente, nos permite evaluar la función ejecutiva, nos permite evaluar la función de planificación, cómo el paciente está. Nos permite evaluar rápidamente algunos aspectos de tipo neurológico del paciente. ¿Ok? Como nos decía Juliana, muchas veces pensamos
que solamente las personas mayores pueden tener demencia, y realmente no es así, ¿verdad? Hay demencia por muchas causas. Por ejemplo, hay demencias traumáticas por traumas cráneoencefálicos, ¿no? Un paciente se cayó del caballo en el área rural, se cayó del caballo, ¿verdad? Se golpeó la cabeza y de pronto tiene un problema de amnesia, por alguna consecuencia del hecho, ¿no? Paciente joven de pronto. Entonces tenemos que aprender a evaluar también y ver qué tipo de daño estas conductuales de pronto, cuáles se vieron afectadas por el trauma. Entonces sí, ¿encontraron el Milmental? ¿Quién lo encontró? ¿Ustedes Milmental? ¿Sí? ¿Qué nos dicen de eso? Que evalúa la memoria, orientación, concentración y lenguaje se basa en el otorgamiento de puntuaciones según las respuestas del paciente. Luego las puntuaciones se comparan con los parámetros estandarizados en el test determinado. De esta manera, el test determina el nivel de deterioro cognitivo. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, rápidamente, es un test rápido. Algunas funciones evalúan: memoria, atención, ¿qué más dijiste? Concentración Y lenguaje. y lenguaje. Exacto, ¿no? Entonces, podemos hacer rápido esta valoración, rápido. Ustedes lo tienen ahí, lo bajan, lo googlean y ya empiezan a hacer la evaluación del paciente. ¿Ok? Entonces, principalmente cuando hablamos de la demencia, estamos hablando de un trastorno de la memoria. Podemos manejarlo con que nos da una puntuación si leve, si moderada, si rápida, y qué áreas están afectadas. ¿Okay? Listo, adelante, Juan. Ok, no, sí tiene toda la razón, doctor. Gracias por su acotación. Bueno, algo que hay que tener en claro con los pacientes de demencia es que habitualmente ellos no van a tener conocimiento de mayor cosa y realmente no podemos fiarnos al 100% de lo que ellos nos digan. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Es entrevistar a una persona que sea cercana hacia el paciente. Y tendríamos que hacer unas preguntas de rutina, preguntas claves. No sé, podría ser el hecho de si el paciente acuerda lo que... Usualmente el paciente olvida las cosas, olvida dónde dejó las cosas, a veces olvida lo que sucedió el día anterior, o a veces olvida dónde está. Y bueno, eso es bastante funcional. Realmente toda la entrevista como tal debería ser con la persona encargada del paciente, con quien se puede darnos un mejor diagnóstico, nos puede ayudar a tener un mejor diagnóstico del paciente. Y ahí continuaríamos con los puntos, que sería el punto 1, que es evaluar a la persona para detectar los signos de demencia. Y aquí sería si tiene problemas de memoria o de la orientación. Eso ya se lo mencioné, si olvida las cosas, si no sabe dónde está. Si es así, pues continuaríamos. ¿Tiene la persona dificultades para desempeñar roles o actividades claves? Si es así, también continuaríamos. Si no es así, pues entonces podríamos descartar de que no es demencia. Pero si sí, entonces pasaríamos al segundo punto. Hay otras explicaciones para los síntomas. Aquí ya tenemos que indagar más. ¿Han estado presentes los síntomas y han progresado lentamente durante los últimos 6 meses? Es lo que se les mencioné al principio. Bueno, si es así, ¿tiene la persona depresión moderada o grave? Antes de eso tenemos que empezar con lo siguiente. Las preguntas que nosotros tenemos que tener son sobre alguna de las siguientes características. Si tiene algún tipo de aparición abrupta, su duración es breve, o sea, días a semanas, si los trastornos se presentan durante la noche o se asocian con las alteraciones de la conciencia. Y bueno, con esto de acá, estas preguntas de acá son para descartar o sospechar de posible delirio. Ahora, antes de proseguir con la demencia, tengamos como que un poquito en cuenta cuál es la diferencia entre el delirio y la demencia. Que el delirio es, como se lo mencioné, es algo un poquito más abrupto y esto tiene una duración breve y puede ser por diferentes factores. Entre ellos puede ser algún tipo de infección o, bueno, puede ser por algún tipo de medicamento que esté tomando. Aquí lo que tenemos que hacer es evaluar a la persona para detectar posibles causas médicas. Pueden ser causas toxicológicas, metabólicas o infecciosas. ¿Qué pediríamos como tal? Solicitar un análisis de orina. Esto acá es para, como les digo, indagar en la infección. Examinar los medicamentos, podrían ser antidepresivos,
o antihistamínicos, o algún tipo de medicamento fuerte que tenga algún tipo de efecto secundario en el paciente. También tendríamos que investigar si hay algún tipo de dolor. Tendríamos que investigar también, dígame doctor. No, ok. Tendríamos que evaluar también el estado nutricional, que esto de acá es muy importante. Doctor, no sé, es como que lo escucho que me está hablando, no sé si me está hablando. Lo estoy escuchando, adelante. Sí, No sí estoy me hablando, escuchan. sigue. Sí te estamos Ok. escuchando, sí. Estamos atentos para seguir el ritmo de lo que tú estás hablando. Perdón, Tratamos de seguir perdón, si necesita que repita algo, yo encantado, no tengo ningún problema. Yo tiendo a hablar muy rápido, lo siento. solamente pausa un poco. ¿No? Nadie te está persiguiendo. Ok. Bueno, tendríamos que evaluar el estado nutricional, considerar la posibilidad de algún tipo de carencia de vitaminas o algún tipo de anomalía electrolítica. Esto de acá sería para sospecharlo del delirio. No sé si ustedes han visto Euphoria. Bueno, ya, ¿recuerdan el último capítulo de Euphoria? Rue Bennett, la protagonista, tenía delirio. ¿Por qué? Porque el delirio puede ser por efectos de consumo de sustancias o por algún tipo de abstinencia del consumo de sustancias. Ella estaba teniendo abstinencia del consumo de sustancias. Y bueno, no sé, quería darles ese ejemplo. Bueno, con eso ahí podríamos continuar. Ok. Podríamos continuar con qué tiene la persona y podríamos pensar entonces lo siguiente. La persona tiene algún tipo de depresión moderada o grave. Si es así, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tratar la depresión. Eso es lo principal, tratar la depresión. Una vez tratada la depresión, los exámenes críticos para el diagnóstico continuaríamos con los exámenes para sospechar la demencia. Ahí pasaríamos al paso 3, que sería el evaluar al paciente para detectar otros problemas médicos. ¿Presenta la persona alguna de las siguientes características? Tendríamos que preguntarnos. Es lo que podemos ver en la diapositiva. Es muy sencillo. Yo puse las diapositivas lo más sencillo posibles. Bueno, entonces, ¿cuáles serían? Serían menos de 60 años de edad, la aparición de síntomas asociados con algún tipo de traumatismo, antecedentes clínicos de bocio, pulso lento o piel seca, infecciones de transmisión sexual, entre otros. Si es así, pues tendríamos que derivar al paciente. Y si no, pues tendríamos que preguntar si la persona tiene algún tipo de ingesta alimentaria de déficit nutricional o algún tipo de anemia. Entonces, si es así, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sería necesaria fortalecer la ingesta de los alimentos y el seguimiento de peso de la persona para ver un rendimiento, para ver una mejora de la persona en esto. Y si no, pues continuaríamos. Y sería entonces, si la persona tiene algún tipo de factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Con qué proseguiríamos? Preguntando si tiene algún tipo de hipertensión, si tiene colesterol alto, consume tabaco, diabetes, obesidad, entre otros. Bueno, si es así, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Derivar al paciente a un especialista apropiado, alguien que lo pueda tratar y le dé las recomendaciones adecuadas para la mejora del paciente. Recomendaciones como tales, pues, si el paciente fuma, pues recomendarle a la persona que deje de fumar, lo más lógico. Si tiene hipertensión, pues tratar la hipertensión. Si tiene algún tipo de obesidad, aconsejarle un régimen alimenticio para reducir el peso y mejorar su condición. Y bueno, si tiene diabetes, pues tratar la diabetes. Con esto pasaríamos al siguiente paso, que sería el paso 4. Evaluar las necesidades de los cuidadores. Ya desde aquí ya hay que priorizar otras cosas. Aquí ya es cuando se les mencioné. Si el paciente puede responder, pues perfecto. Si no, pues todo tendría que ser con los cuidadores. Aquí es cuando ya pasamos del paciente hacia los cuidadores. ¿Por qué? Porque es de vital importancia. O sea, realmente ya lo van a ver. Con las explicaciones y todo lo van a lograr entender. Realmente el estado de ánimo del cuidador también
puede afectar bastante el proceso del paciente. Bueno, entonces, ¿qué preguntamos? Si tiene el cuidador dificultad para hacer frente a los problemas o muestra un estado de bajo presión. Eso ahí sería tendríamos que investigar realmente, tendríamos que determinar quiénes son los principales cuidadores en principio, quiénes prestan más atención a los cuidados que se brindan y qué resulta difícil de manejar en este paciente. Ya con esto, al indagar, nosotros si nos dice que no, pues entonces tendríamos que continuar y preguntar si está el cuidador experimentando un estado de ánimo deprimido, y si es así, entonces lo que tendríamos que hacer también es derivar al cuidador y apoyar al cuidador. Tendríamos que evaluar las posibles formas de mejorar su estado de ánimo. ¿Cómo? Tendríamos que tratar la depresión con medio de apoyo, no sé, orientación para la resolución de problemas, o algún apoyo social, algún apoyo familiar que pueda ayudar, algún tipo de terapia que pueda ayudar a que mejore su estado. Bueno, después de esto, pues, tendríamos que seguir con que el cuidador afronta una pérdida de ingresos o gastos adicionales debido a las necesidades de la atención. Si es así, pues también tendremos que abordarlo, buscar una forma de mejorar las necesidades o económicas, cómo podríamos ayudar las necesidades hacia lo económico de la persona para poder seguir cuidando al paciente con demencia. Si no es así, pasaríamos al punto 5. Y el punto 5 ya es como la conclusión, es para ya de ahí ya terminar la evaluación del paciente con demencia. ¿Tiene la persona alguno de los siguientes síntomas conductuales o psicológicos de la demencia? Y aquí es donde van todos los síntomas conductuales, o bueno, los más habituales. No sé, podríamos dar ejemplo que es agresivo, agitado, alteración en las horas de noche, deambulación. Y con síntomas psicológicos podría ser las alucinaciones, los delirios, ansiedad, entre otros, la verdad. Ya con esto acá lo concluiríamos con la evaluación. Y lo principal que tendríamos que tener en cuenta es que si hay un riesgo inminente de suicidio, es lo primero que se debe de tratar. Y si las personas tienen algún tipo de otra afección, pues también tenemos que derivarlo y tratarlo, para ver si es que esta afección está afectando la demencia o de por sí nosotros estamos viendo otro diagnóstico que no realmente no sea demencia, para poder descartar. Listo, Jorge. Creo que voy a cortarte allí porque estamos con el tiempo justo. ¿Okay? Solamente quería decirles a todos que el de demencia es bastante amplio. Por favor, veanlo en el CIE10, desde el F00 hasta el F10, me parece, o desde el F09, un poco para que vayan ustedes viendo, categorizando también los tipos de demencia que hay, ¿no? El manejo, pues realmente lo que más nos han descrito acá en los 5 pasos, y es fundamental, por ejemplo, que trabajemos con los cuidadores. El manejo del paciente con demencia, obviamente, el cuadro requerirá siempre presencia de acompañantes, ¿no? Es sumamente difícil el manejo de los pacientes, como decía Jorge, pueden tener algún tipo de comportamiento que incluso llegan a los comportamientos agresivos, ¿no? Porque como hay desorientación, ¿no? Entonces es posible que puedan también tener comportamientos agresivos. El que presenta también es Alzheimer. Pero Demencia también. Eso les iba a decir como última parte, que hasta este capítulo, de verdad, vamos a considerar para las preguntas de examen. Por favor, el grupo 5 envía hoy mismo los cuestionarios y todas las diapositivas de exposición. Qué pena que Cristina se nos quedó sin esto. En la próxima clase, después de que vamos de viaje, ¿no? Después del examen, la siguiente semana, nos quedamos haciendo clases. En el mes de marzo ya empezamos a cumplir con las visitas programadas respecto al plan que vamos a hacer. ¿Ok? Sí, Cristina.
continuado con demencia, pero ya continúo igual con Sí, no hay problema, eso continuamos con el tema, no te preocupes. Yo consigo rellenar. Sí, nada más que el día del examen, entonces ya estamos en dos grupos, ¿no? Ya dividimos dos grupos, de manera que cada grupo viene en la hora que les corresponde. Listo, chicos. Cuídense mucho, que tengan buen día. Ok, Carlos, cuídense. Chao, cuídate mucho. Gracias.